Señores, lamentablemente Peñarol acaba de empatar 0-0 frente a Vélez Sarsfield por el grupo H de la Copa Libertadores y el equipo de Diego Vicente Aguirre acaba de quedar en la segunda ubicación, lo cual, bueno, complica un poquito a la hora de elegir rivales en lo que tiene que ver en los bombos. Y muchos van a decir, Peñarol tiene que avanzar a quien sea, si es que pretende salir campeón, si es que pretende llegar lejos. Sinceramente yo no les voy a mentir, con este plantel que Peñarol tiene hoy en día, yo no lo veo a Peñarol definiendo la Copa Libertadores. La fe siempre la tengo, por supuesto, porque esto es fútbol, pero primeramente yo tengo que ser razonable, tengo que entender cuáles son las limitaciones que tiene este Peñarol, y las limitaciones las he venido hablando durante todos estos videos que he publicado. Luego viene el mercado de pases, y creo yo que para Peñarol pueda definir este torneo de Copa Libertadores, tiene que hacer un mercado de pases que cuando traiga a esos 5 futbolistas tienen que ser más o menos en su posición del nivel de rendimiento de Leo Fernández, por ejemplo, ¿no? Y para eso Peñarol necesita poner dinero, necesita Peñarol hacer scouting e invertir de una forma que en 4 años o hace mucho que Peñarol no lo viene haciendo. Más allá de eso, en lo deportivo, Peñarol empató 0-0 ante un Vélez Sarsfield que simplemente vino a cuidar el resultado, vino a empatar, vino a cerrarse, vino a cerrar las líneas que podía cerrar. Aún así no pudo en algunos momentos del partido con el sector derecho de Peñarol, por medio del Cangrejo Cabrera, donde atacó ahí más Peñarol. Peñarol fue a buscar por ese sector en la ofensiva al Cangrejo Cabrera y creo yo que hizo un muy buen partido. El Cangrejo Cabrera, ya lo vengo destacando hace un par de partidos, está a un nivel que por lo menos no estaba hace mucho tiempo, está generando ofensivas, está desbordando, está levantando centros con orientación, centros con dirección. Ese fue el método de Peñarol para el día de hoy. Buscar al Cangrejo, levantar centros y tratar de buscar a Maxi Silvera, que en ningún momento apareció, salvo en una jugada que, tras un centro, el número 7 de Peñarol, Maxi Silvera aparece por el medio, la pelota pasa muy cerca, muy pero muy cerca. Luego el propio Cangrejo Cabrera tiene un remate que también le pega de primera en un desborde del sector izquierdo. No sé si un desborde del sector izquierdo, sí, fue un centro. Si no fue de Maxi Silvera, fue de Leo Fernández, que el Cangrejo Cabrera le pega de primera y pasa muy cerca. Y después Leo Fernández tiene un remate parecido. Peñarol en el primer tiempo tuvo chances de poder irse de arriba en el resultado en el primer tiempo, por lo menos 1-0. Creo yo que si analizamos todo el partido, Peñarol hoy mereció la victoria. Vélez tuvo algún que otro intento de ir a buscar el partido, pero se encontró o con poca profundidad, o con la defensa de Peñarol, o con 2 salvadas de Guillermo de Amores. Primero en un remate en el primer tiempo donde Guillermo de Amores la termina atajando con el pecho, da rebote hacia adelante. Y en la segunda hay un remate del futbolista Carrizo que remata sobre el palo derecho y la termina tapando con los dedos. Me gustó el partido de Guillermo de Amores hoy en lo que tiene que ver con definiciones, con tapadas, con mano a mano. También tuvo algún que otro remate que fueron masitas, que fueron al cuerpo. Lo que no me dio tanta seguridad hoy Guillermo de Amores fue cuando tenía la pelota en los pies. Cada vez que tenía la pelota en los pies el arquero de Peñarol, parecía que algo iba a suceder, parecía que le iba a perder, temblaba, y no era de frío, sino que temblaba de los nervios porque parecía que en algún momento se iba a mandar una macana con la pelota en los pies. El Carbonero después baja su nivel de intensidad que tuvo en los primeros 15 minutos, los vuelve a tener en el arranque del segundo tiempo. El partido fue de los 15 minutos al minuto 45 muy chato, muy aburrido. Luego del segundo tiempo, luego de esos 15 minutos en el segundo tiempo donde Peñarol fue un poquito mejor, se vuelve a hacer un partido chato, donde el equipo de Vélez se pasó a ser un equipo muy impreciso. Lo mismo Peñarol. Peñarol fue muy impreciso hoy. Tuvo niveles bajos del mediocampo. No así, por ejemplo, lo de Eric Remedi, que dentro de todo, Eric Remedi tuvo un partido correcto. A ver, ¿qué se podría decir correcto? No perdió pelotas graves. Dio pases con sentido y mucho más que eso no se puede decir. Aún así, comparado a otros partidos, creo que Remedi fue el mejor partido que ha tenido en el día de hoy y también estuvo por encima de Nacho Sosa. Nacho Sosa hoy que no jugó bien, estuvo muy impreciso, perdió pelotas bastante
y además no viene teniendo algunos buenos partidos en los últimos 2 partidos. Ya venía teniendo un buen rendimiento durante el comienzo de esa racha positiva que Peñarol había logrado en victorias, pero hace 2 o 3 partidos que, incluso el de hoy, que Nacho Sosa no está teniendo ese nivel que esperamos en Peñarol. Peñarol hoy que sale a la cancha con Guillermo Amores, ya hablé respecto a él. No tuvimos la presencia de Pedro Milans en el sector derecho por un estado febril, y sí tuvimos a Damián Suárez, que Damián Suárez lo pasaron como agua todo el tiempo. Lo único que hacía él era hacer sombra a una marca, entre comillas, porque no paró a nadie, porque no defendió, porque lo pasaban en velocidad, porque no hacía las coberturas, porque subía y no retrocedía. La jugada en el remate de este futbolista, que no fue un remate, fue de Piscini, que atacó por el sector izquierdo, donde Coelho termina haciendo una falta al borde del área, que para mí, creo que la amarilla termina siendo justa, pero para mí tranquilamente podría haber sido expulsión. Después hay una jugada donde el de Vélez también va con la plancha al zorro Damián Suárez, y creo que Daronco termina compensando. Creo que por eso, de mi parte, no critiqué tanto al árbitro hoy, porque terminó compensando en esa, pero capaz que en el campeonato uruguayo Leo Coelho hoy se iba a las duchas muy temprano. Bueno, de esa jugada justamente surgió el error del medio campo, que no estaba haciendo la cobertura, y del zorro Damián Suárez, que no bajó a acompañar al futbolista Gómez, que subía por ese sector. Entonces, con eso ya te estoy diciendo más o menos cómo fue el partido del zorro Damián Suárez. La pareja de zagueros, Coelho tuvo un partido en lo que tiene que ver con despeje bastante correcto, un partido de 7 puntos, salvo el error ese que te acabo de comentar, que mereció ser expulsado si hubiese sido el campeonato local. Y Nahuel Herrera, que contuvo bastante bien a Romero, que no lo dejó darse vuelta, que eso es una virtud muy buena que tiene el futbolista Herrera, que sabe poner de espaldas a los delanteros, que no lo deja dar media vuelta, que no los deja jugar cómodo, ¿no? Y Nahuel Herrera también terminó teniendo un partido bastante correcto. Maxi Olivera, que no tuvo errores de esos que te dejan regaladísimos, un par de despejes hacia el medio, normalito en Olivera, se le permitió ir mucho más al ataque, fue un poco más al ataque. No es que fue ahí desbordó, fue hasta 3/4 de cancha, levantó el centro, esa siempre pisadita que hace hacia atrás, que hace demorar 2 segundos y hace que se acomode la defensa para levantar un centro y posicionar bien a los zagueros y de esa manera perder la ofensiva. Pero bueno, eso es lo que hizo Olivera en el día de hoy. Y para lo que Olivera podemos pretender, creo yo que, bueno, un partido correcto para lo que es Olivera, más nada, ¿no? Nacho Sosa, un partido bajo, con pelotas perdidas, con muchos huecos en el medio campo, junto con Eric Remedi. Leo Fernández, que si bien tuvo muchas intenciones de querer hacerse dueño del partido, en algún momento le salió alguna que otra jugada, alguna jugada intentando que le hagan falta al borde del área y demás, no tuvo de los mejores partidos, también estuvo bastante impreciso, jugó, me dio la sensación que bastante solo, a no ser las veces que se conectó muy bien con el Cangrejo Cabrera. El Cangrejo Cabrera está teniendo un nivel muy bueno, está teniendo un nivel en el que hoy es un titular indiscutido por ese sector. No así me parece un Pierres por el sector izquierdo, que cuando entró García, bueno, García tampoco fue que hizo grandes maravillas, pero a mí me da la sensación que seguimos rengos por el sector izquierdo, porque Peñarol no ataca por ese sector. Creo que un Pierres está más ahí para hacer el trabajo que el Cangrejo Cabrera hace por derecha en defensa, que lo que te pueda llegar a dar por ofensiva, y lo que, bueno, pueda tener algún remate de afuera al área, que hoy lo tuvo, pasó bastante lejos. Y bueno, y Maxi Silvera hoy, que le llegó poco el balón, cuando le llegó siempre lo tiró la defensa de Vélez más hacia la punta, recibió mucho más hacia la punta que hacia el medio, no tuvo tantos centros, tantas recepciones, pero sí tuvo alguna asistencia por el sector derecho. No es lo que apelamos, no es lo que buscamos de Maxi Silvera. No tuvo tan metido hoy, por ejemplo, no colaboró tanto retrocediendo hacia abajo para hacer una opción más en ofensiva en la construcción. Jugó muy alejado para mí de Leo Fernández. Leo Fernández jugó un poquito más atrasado, muy tirado hacia las bandas. Y después, bueno, en el segundo tiempo Peñarol supuestamente tenía que ir a buscar el partido. Creo yo que Diego Aguirre se termina demorando con algunos cambios. Los cambios incisivos, los más importantes, los termina haciendo en el minuto casi 80, metiendo un David Terán que no la tocó, metiendo a un Avenatti que hace como 40 días que no juega, para intentar buscarle una pelota
a la cabeza, cosa que eso tendría que suceder desde el arranque, porque para mí Maxi Silvera juega demasiado solo. Pone a Lucas Hernández, que por momentos jugaba por interno, que por momentos jugaba con lateral. El Cangrejo Cabrera terminó jugando lateral derecho. No se entendió mucho lo que sucedió en el segundo tiempo. No sé cuál era la idea de Diego Aguirre hoy, pero acá me dan dos caras. La intención de Vélez de empatar, que lo logró, y la intención de Diego Aguirre de especular, de a ver qué puede llegar a salir. Hoy no vimos a ese Peñarol que vimos contra Olimpia, por lo menos la rebeldía. A Peñarol me da a pensar, esto es simplemente un pensamiento en voz alta, me da a pensar que a Peñarol le hacen mejor que ir perdiendo en la Copa Libertadores para poder darlo de vuelta y hacer la épica, que dominar el partido, que tener el balón, que generar, que imponer condiciones. Y bueno, en el segundo tiempo no se entendió mucho lo que quiso hacer Diego Aguirre, y yo me quedé con la pena de no haber clasificado primero, porque teníamos la chance de haber clasificado primero. La clasificación es lo más importante, pero creo que el gran premio y la frutilla de la torta hoy era que Peñarol pudiera quedar primero para evitar justamente a los rivales que son fuertes, ¿no? Hoy en día, cuando vos podés comparar y haces el pan y queso y haces la comparación entre los rivales que quedaron primero y los rivales que quedaron segundo, hay una diferencia abismal entre los primeros y los segundos. Y bueno, y en diferencia, o en comparación, mejor dicho, entre el plantel de Peñarol y los planteles de los que quedaron primero, y a mí me hubiese gustado quedar entre los primeros para por lo menos tener a un Cerro Porteño, por lo menos poder tener a un Flamengo que no tiene un gran nivel. Botafogo creo que es el más difícil. Después tenías, por ejemplo, Universitario de Perú. Tenías algún que otro equipo donde vos podías hacer una competencia terrenal. Y acá en los cupos de los primeros está Estudiantes de La Plata, Racing de Argentina, está San Pablo, Inter de Porto Alegre, Atlético Nacional de Colombia, River de Argentina. Hay unos cuantos bravos, y incluso está Palmeiras, que para mí es el gran candidato a quedarse con esta Copa Libertadores. La única esperanza que me da Peñarol para poder llegar lejos en este torneo, en esta Copa Libertadores, es que Peñarol haga lo que nunca hizo en este mercado de pases. Por lo menos lo que nunca hizo en los últimos 4 años. Que es hacer un mercado de pases, desembolsillar la torta, si hay plata que se la ponga toda en este mercado de pases, en un buen arquero, en un lateral izquierdo, en un otro zaguero, en un 5, en un 9 y en un puntero. Solamente tenés 5 futbolistas para incorporar. Yo iría por lateral izquierdo, por un zaguero, por un 5, por un puntero izquierdo y por otro 9. Esos serían los 5 jugadores a los que yo iría a buscar. Pero no tienen que ser viejos, no tienen que ser pibes que vengan a cumplir sueños, no tienen que ser picantes que vienen a probar a ver cómo le va a ir en Peñarol, ni tampoco jugadores libres que son el resto de otros equipos que no lo usan. Tiene que ir Peñarol a buscar, a hacer scouting, a poner carpeta, al desembolsillar la billetera y a ir a buscar jugadores a nivel de Copa Libertadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Peñarol? Ir a buscar jugadores, ir a hacer cosas en este mercado de pases que nunca ha hecho hasta el momento. Por eso yo, en este momento, prefiero ser mesurado, prefiero ser racional y aceptar de que las cosas van paso a paso, que esto es fútbol y que el año pasado Peñarol estaba en la misma circunstancia y terminamos en semifinales. La cosa ahora es más difícil porque el plantel es más corto y los jugadores son de menor calidad. Pero bueno, el tiempo dirá lo que vaya a acontecer, pero me gustaría saber qué opinas vos respecto a este partido y al futuro de Peñarol cercano de la Copa Libertadores. Dejame acá abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo, te voy a estar regalando un corazoncito en señal de que te leí. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y te espero en el próximo video del Paredón TV.